Imagínate recibir un mensaje de alguien y saber de inmediato que no lo escribió esa persona. Noviembre de 2022, Estado de México. Una mujer de 30 años sale de su casa rumbo a su trabajo. Se llamaba Mónica Citlali. Era maestra de inglés, tenía una hija y una rutina completamente definida. Ese día no llegó, pero su celular sí respondió. Mensajes, explicaciones, una historia que decía que se había ido por voluntad propia. Pero algo no encajaba. La forma de escribir, las palabras, los errores, no eran de ella. Mientras tanto, alguien cercano aparece. Se muestra preocupado, se acerca a la familia, dice querer ayudar, pero no se queda, desaparece. Y eso cambia todo. Las cámaras empiezan a hablar. Un ingreso, un movimiento y algo que nunca debió ocurrir. Un traslado en plena noche, bultos, bolsas y una escena que no coincide con la versión. Días después, aparece otra respuesta. Un cuerpo, en un lugar donde no debía estar, y señales claras de violencia. Pero lo más importante no fue dónde la encontraron, fue dónde ocurrió todo. Porque esto no fue un secuestro, no fue una desaparición voluntaria, fue algo que empezó en un lugar muy específico, y alguien intentó ocultarlo, pero cometió errores que no pudo borrar. Estábamos quitando la maleza y los desperdicios. Vi un bulto envuelto en cobijas y plástico negro. Al principio pensé que era basura, pero al acercarme, el olor y la forma me detuvieron el corazón. No era basura, era una persona. Lo que parecía una desaparición terminaría revelando algo mucho más cercano. Porque en esta historia, la verdad nunca salió de la casa. Y cuando finalmente apareció, ya no había forma de negarla. Porque en este caso, nada es lo que parece. Relatos criminales. El caso de Mónica Citlali. Mónica Citlali tenía 30 años. Era maestra de inglés. Trabajaba en una academia en Ecatepec, donde era conocida por su disciplina, su forma de hablar y su precisión al escribir. Ese detalle, que parecía menor, terminaría siendo clave. Fuera del trabajo, su vida giraba en torno a su familia. Era madre de una niña, tenía responsabilidades claras, rutinas establecidas y una vida organizada. No era una persona que desapareciera sin avisar, no dejaba asuntos pendientes, no tomaba decisiones impulsivas. Ese era su perfil. Pero dentro de su vida personal, había otra historia. Mónica mantenía una relación sentimental. Jesús Alexis N., su novio. Era alguien cercano, alguien con quien tenía contacto frecuente. Pero la relación no era completamente estable. Había discusiones, tensiones y momentos de conflicto. Nada fuera de lo común a simple vista, pero suficiente para generar preocupación en su entorno. Aún así, el vínculo continuaba, se veían, se comunicaban y mantenían la relación. El 3 de noviembre de 2022 comenzó como cualquier otro día. Mónica salió de su casa rumbo a su trabajo. Tenía un horario definido, un recorrido habitual. Nada indicaba que algo fuera a cambiar. Pero ese día no llegó. Las cámaras de seguridad captaron algo importante. Mónica llegó a las inmediaciones de la casa de Alexis, en la colonia Jardines de Morelos. Ese fue el último punto registrado. Después de eso, no hubo más. No se le vio salir. No hubo un registro de desplazamiento. No hubo continuidad en su rutina. Ese fue el primer quiebre, el último momento en el que todo parecía normal. Yo estoy pidiendo, como madre que soy de ella, que nos entreguen videos para ver por qué motivo se la llevaron. ¿Qué les ha hecho mi hija? ¿Por qué hacen eso? Son papás, son hermanos, ¿por qué hacen eso? La historia todavía no mostraba un crimen, pero el contexto ya estaba definido. Una mujer con rutina clara, un último destino registrado y una persona cercana, en el centro de todo. Todo había comenzado, y lo que parecía un día normal estaba a punto de romperse. Después de ese último registro, la rutina de Mónica se rompió por completo. No llegó al trabajo, no avisó, no respondió. Las horas comenzaron a pasar.
Al inicio la ausencia generó duda, un retraso, un cambio de planes, pero ese comportamiento no coincidía con ella. Mónica no desaparecía sin avisar. Ese fue el primer punto que encendió la alerta. Su familia intentó comunicarse. Llamadas, mensajes, intentos constantes. Y entonces llegó una respuesta, desde su propio celular. Decía que estaba bien, que se había ido, que necesitaba espacio, incluso mencionó que viajaría a otra ciudad. La historia parecía clara, pero no lo era. Había algo que no encajaba, no era el contenido, era la forma. Los mensajes tenían errores de ortografía, expresiones que no eran propias de ella. Mónica era maestra de inglés, cuidaba su forma de escribir. Ese detalle fue clave. Su familia lo notó de inmediato. Sabían que no era ella. Ese fue el segundo quiebre. Mientras tanto, otra persona apareció. Jesús Alexis, el novio. Se acercó a la familia, dijo querer ayudar, mostró preocupación, se involucró en la búsqueda. Pero su comportamiento no fue constante. Tras declarar ante la fiscalía, desapareció. Ese fue el tercer punto clave. El principal vínculo con la víctima ya no estaba disponible. La investigación comenzó a enfocarse. Las cámaras de seguridad fueron revisadas, y ahí apareció la pieza más importante. Mónica había entrado a la casa de Alexis, pero no había salido. Ese dato cambió todo. La desaparición dejó de ser abierta, se convirtió en una escena cerrada, un lugar específico, un momento definido, y una persona en el centro. Mientras tanto, los mensajes seguían llegando, pero ya no convencían, porque el error ya estaba identificado. El lenguaje. Ese fue el primer indicio de que la historia era falsa. El personal de la academia y una compañera confirmaron que la maestra no llegó a clases. Su ausencia el 3 de noviembre fue alarmante. Mónica era extremadamente puntual. La versión de que se fue por voluntad propia fue descartada. La desaparición dejó de ser una incógnita. Se convirtió en una mentira. Y esa mentira estaba a punto de romperse. Después de que Mónica entró a la casa, todo ocurrió dentro de ese lugar. No hubo salida, no hubo traslado inicial. Todo comenzó ahí. Según la investigación y la confesión posterior, el encuentro derivó en una discusión. No fue un momento tranquilo, la tensión escaló, y en ese punto comenzó la agresión. Mónica fue atacada, la violencia fue directa, golpes repetidos en la cabeza y el cuerpo. Ese fue el primer momento crítico. No fue un solo impacto, fue una secuencia. El ataque continuó hasta provocar lesiones graves. La causa de muerte fue determinada posteriormente por la necropsia, traumatismo cráneoencefálico. Eso confirmó que la muerte no fue accidental, fue resultado de una agresión sostenida. Después del crimen, comenzó la siguiente etapa, el ocultamiento. El cuerpo fue envuelto, utilizaron bolsas de plástico y cobijas. El objetivo era claro, transportarlo, ocultarlo y ganar tiempo. Ese traslado ocurrió horas después. El cuerpo fue sacado de la vivienda. Las cámaras de seguridad captaron el momento. Alexis y su madre, cargando bultos, colocándolos en una camioneta. Ese fue uno de los errores más importantes, porque quedó registrado. El vehículo salió del lugar y recorrió una ruta específica hasta llegar a un punto aislado, kilómetro 40 de la autopista México-Cuernavaca, una zona conocida como El Paraje. Ahí fue abandonado el cuerpo. No fue enterrado, no fue ocultado completamente, solo dejado en un lugar donde pensaron que tardaría en ser encontrado. Pero no fue así. El 9 de noviembre de 2022, trabajadores de limpieza lo encontraron. Ese fue el momento del hallazgo. La escena confirmó todo. El cuerpo presentaba signos claros de violencia, y el análisis forense lo reforzó. La necropsia estableció golpes contusos en la cabeza, lesiones compatibles con agresión física y un traslado posterior a la muerte. Ese detalle fue clave, porque confirmó que el crimen ocurrió en otro lugar, la casa, y que el sitio del hallazgo solo fue el punto final. Limpiaron con cloro, pero el luminol reveló la escena. Había rastros en el piso, las paredes y el colchón. Intentaron ocultarlo con productos de limpieza, ese fue su error más evidente. La ciencia no desaparece con jabón. La historia ya estaba clara. El engaño, la agresión, el traslado y el error.
las cámaras, el GPS y los mensajes. Todo comenzaba a encajar. Y la verdad ya no podía ocultarse. Con el hallazgo confirmado y las pruebas reunidas, la investigación tomó un rumbo definitivo. La versión inicial ya no se sostenía. Los mensajes habían fallado, las cámaras los habían delatado, y el recorrido del vehículo coincidía con el lugar donde fue encontrado el cuerpo. El principal sospechoso ya estaba claro: Jesús Alexis N., el último contacto de Mónica, la persona que la vio entrar a su casa y nunca salir. Pero no actuó solo. Las imágenes mostraron algo más. María Isabel N., su madre, participando en el traslado del cuerpo. Ese fue el punto clave. No fue una omisión, fue participación directa. La investigación reconstruyó todo. El crimen ocurrió dentro de la casa. Después, ambos limpiaron la escena. Intentaron borrar la evidencia. Usaron productos químicos, lavaron superficies y trataron de eliminar rastros de sangre. Pero no lo lograron. Las pruebas de luminol revelaron manchas en distintas áreas de la vivienda. Ese fue otro error, creer que podían borrar todo. Pero no fue el único. El celular de Mónica seguía activo. Lo utilizaron para enviar mensajes falsos. Intentaron construir una historia, decir que se había ido, que estaba bien. Pero el GPS del dispositivo marcaba siempre el mismo lugar: la casa de Alexis. Ese fue el error definitivo: intentar fingir un movimiento sin mover realmente el teléfono. El cerco se cerró. Ambos fueron localizados el 12 de noviembre de 2022, en un hotel de la Ciudad de México. Habían huido, intentaban ocultarse, pero ya era tarde. La evidencia era contundente. Durante la detención, Alexis confesó. Admitió que el crimen ocurrió en su casa. Intentó justificarlo. Dijo que estaba bajo los efectos de drogas, que fue una discusión y que se le pasó la mano. Pero la investigación ya había demostrado lo contrario. No fue un accidente, fue una agresión sostenida y luego un intento de ocultamiento. El proceso judicial avanzó y las sentencias fueron dictadas. Jesús Alexis N., 25 años de prisión por desaparición cometida por particulares. Proceso adicional por feminicidio en curso. María Isabel N., 37 años y 6 meses de prisión por su participación directa en el ocultamiento y traslado. Ese fue el cierre legal, pero el caso dejó algo más. No fue solo el crimen, fue la forma, el engaño, el intento de aparentar normalidad y la participación de alguien que debía proteger. Que se mueran los dos. Yo quiero que se mueran, yo no quiero que ni siquiera tengan oxígeno para vivir, no se lo merecen. Lo de la madre no tiene nombre. No fue instinto, fue complicidad. Ayudar a tu hijo a cometer algo tan grave la vuelve igual de responsable. Me estremece pensar que existe esa frialdad. El caso de Mónica Citlali mostró algo claro. El peligro no siempre es externo. A veces está dentro del entorno más cercano. Y cuando se intenta ocultar la verdad, los errores terminan revelándolo todo. Este caso no solo muestra un crimen, muestra cómo alguien puede intentar borrar una historia y aún así dejar todo el rastro. No fue solo la agresión, fue lo que vino después, los mensajes falsos, el intento de aparentar normalidad y las decisiones que terminaron revelándolo todo. Porque no fue un desconocido, fue alguien cercano, alguien en quien confiaba, y eso lo cambia todo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que este crimen pudo haberse evitado si las señales se hubieran detectado a tiempo? ¿O hay momentos en los que la confianza ciega impide ver el peligro? ¿Y qué llevó a una madre a tomar una decisión tan grave? ¿Fue presión? ¿Manipulación? ¿O todo estaba planeado desde el inicio? Te leo en los comentarios, y si quieres más casos como este, contados paso a paso, sin relleno y con todos los detalles, síguenos y comparte. Somos Relatos Criminales, porque cada historia que ves aquí no solo muestra lo que pasó, también revela en qué momento todo empezó a salir mal.